damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Amén. Entonces ya vamos a arrancar. Saludos a los que entraron ahora mismo. Está María Plasencia y a todos los que están conectándose. Saludos también al hermano Isidoro, hermana Liboria, que están allá en Laurel. Bueno, una vez más, ¿cómo están? Gracias al Todopoderoso. Hoy nos toca compartir una vez más este texto, este libro del profeta Isaías, que como dijimos al principio cuando comenzamos, muchos lo han tomado como, ¿cómo se dice? Como condimento para completar alguna otra frase o algún otro capítulo que estuvieran estudiando. Pero muy pocas veces se ha hecho un estudio, ¿cómo se puede decir? De corrido, en general, recorriendo todo el libro y tratando de comprender cuál es su contenido principal. Y aquí, hoy vamos a ver algunos textos a lo largo de este capítulo. Son 66 capítulos, por eso un resumen no vamos a poder hacer todos los capítulos, pero vamos a tocar algunos puntos claves, primeramente tratando de explicar el contexto del libro, arrancando desde el versículo 1 del capítulo 1. Así que vamos a ver todos estos puntos y poder comprenderlo, y de esa manera ya definitivamente la próxima vez que nos expliquen de qué se trata el libro de Isaías, ya vamos a poder entenderlo sencillamente. Bueno, hermano, primeramente arranca con este capítulo 1, acá en capítulo 1 de Isaías. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Y atiendan bien, ¿en qué tiempo? Y este versículo 1 ya nos habla en qué tiempo estuvo profetizando este Isaías. Judá y Jerusalén, los días de rey Usías, rey Jotam, rey Acaz y rey Ezequías, reyes de Judá, ¿no? Realmente él estuvo hasta el rey Manasés, donde se dice él murió en el reinado del rey Manasés. Y el primer clamor que hace en este capítulo es sobre el pueblo que se está apartando de la verdad, se está apartando de la palabra y se está yendo tras la adoración. Sabíamos que el rey Acaz, por ejemplo, había traído una idolatría de Siria, había establecido un culto a dioses paganos en el propio Jerusalén, y también otros reyes como Usías y Jotán habían hecho cosas barbarias. Pero vamos a mirar esta nota 1, así no sé si tenés la nota 1. 1, Isaías 1, 1. Vamos a la nota 1. Reina Valera. Ahí vamos a ver. Bueno, fíjense lo que dice en la nota 1. Dice, Isaías, del hebreo Yeshayahu. Yahu es el abreviativo que le daban para el nombre de Yahweh, en la manera que le estaban nombrando en aquella época, precisamente la época del profeta Isaías. Por eso podemos decir que el profeta Isaías era un profeta de la tendencia yahwista. Recuerden que estaban también los grupos eloístas y otros grupos, ¿no? Deuteronomistas, sí, pero eso es otro tema. ¿Y qué significa, no? Yahweh es salvación. ¿Por qué de este nombre? Muchas veces, como yo le expliqué, los nombres eran dados cuando nacían por el deseo que tenían sus padres acerca de este niño, su misión, o muchas veces por lo que ya ellos habían vivido al transcurrir de sus años. Entonces las personas denominaban, esta persona es una clara manifestación de que Yahweh es salvación. Y fíjense una cosa, el nombre de Yeshayahu quiere decir Yahweh es salvación, pero eso no quiere decir que Isaías es Yahweh. Él no es Yahweh, él es un instrumento usado por el Todopoderoso, por el Eterno, para traer
mensaje de redención y salvación a su pueblo. A través del profeta Isaías y a Yahu, el Todopoderoso, quiere que el pueblo se redima, que sea redimido de sus transgresiones. Dice la siguiente nota: fue uno de los profetas mayores de Israel, cuyo ministerio tuvo lugar durante el año 700 antes del Mesías. El ministerio profético de Isaías tuvo lugar en el reino de Judá durante las monarquías de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Profetizó durante la crisis causada por la expansión del imperio asirio. Esto es muy importante, uno de los temas fundamentales y principales del primer Isaías es la invasión asiria. En su tiempo, Asiria va a tomar el reino del norte, a conquistar la ciudad de Samaria y va a llevar al exilio a todos los hebreos del norte de Israel. Va a destruir la ciudad de Samaria también. Y va a intentar también, el imperio asirio va a intentar también tomar la ciudad de Jerusalén, aunque ya había tomado todo el territorio de Judá, le faltaba la ciudad de Jerusalén, y ahí va a acontecer ese maravilloso milagro donde un ángel los libera del imperio asirio. Bueno, sí, escribió por lo menos la primera parte del libro bíblico que lleva su nombre. Era casado y tuvo 2 hijos. ¿Por qué dice escribió por lo menos la primera parte del libro? Porque, como nosotros hemos venido estudiando durante todo este tiempo, durante 1 año y medio más, aparecen aquí probablemente tres escritores. El primero, netamente, el profeta Isaías, quien vivió en este tiempo de los reyes que acabamos de mencionar. Y que su principal ministerio estaba enfocado en ayudar al pueblo a regresar al Eterno, porque el imperio asirio era un instrumento que el Todopoderoso estaba usando para hacer volver a su pueblo a la fe, a la verdad. Y luego van a transcurrir ya, el profeta Isaías no solamente narraba y exhortaba, era de la clase real, era de la realeza, sino también él fundó una escuela. Tuvo alumnos, tuvo discípulos de primera línea, luego discípulos de segunda línea, y luego sus discípulos se fueron trascendiendo. Finalmente hasta el propio rey Manasés estableció una escuela en los tiempos que él fue rey vitalicio, ¿no? Rey vitalicio. Todas estas cosas, recuerden, todo lo que hoy vamos a comentar, todo lo que vamos a hablar, tal vez no toquemos todos los textos, pero ya lo hemos hablado durante todos estos capítulos. Por eso es un resumen. Entonces todo está escrito en el libro del profeta Isaías. Dice, tuvo 2 hijos, profetas contemporáneos. Los profetas contemporáneos del profeta Isaías, un poco antes que él estuvo el profeta Oseas, ya durante más de 25 años profetizando en el reino del norte, advirtiendo sobre la invasión asiria y sobre los pecados que estaban cometiendo. También tuvo otro aliado profeta que era Miqueas, 2 partes principales según la tradición. Una parte principal del profeta Isaías es del 1 al 39, escrita netamente por el profeta Isaías. Y luego del 40, acá yo lo aparté hasta el 66, ya son otros escritores, que vamos a ir viendo a medida que transcurre este resumen. El 40 al 66, escrita por los discípulos de Isaías entre los años 500 a 400. O sea, pasaron 100 años, entonces no fue un mismo escritor, ¿no? Sino que varios escritores o varias personas que usaron los textos del primer Isaías para ir narrando los acontecimientos que iba ocurriendo en su respectiva época. Isaías nació probablemente en Jerusalén hacia el año 665 antes del Mesías y fue aserrado, según se cree, por el rey Manasés en el 695 antes del Mesías. Según la tradición talmúdica, Isaías posiblemente fue primo de Osías y pariente de los reyes contemporáneos de Judá. Por eso se cree que era de la realeza. Reyes en los tiempos de Isaías. Usías, rey de Judá, año 750. Segunda de Reyes 15, 1 al 2 dice así: Usías, hijo de Amasías, comenzó a gobernar Judá durante el año 27 del reinado de Jeroboam II en Israel. Tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años.
Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Modernizó Judá, murió de lepra. Este rey fue el rey que cuando él muere, Isaías tiene una visión, un llamado. Precisamente cuando muere el rey, este rey, el Todopoderoso le llama a Isaías para llevarle su ministerio. Segunda de Reyes 15:7. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. Segundo rey Jotán, año 738. Segunda de Crónicas 27, 1 al 12. Bueno, para que nosotros sepamos, nomás estoy poniendo estas cosas, quiénes eran los reyes y para que nosotros podamos saber cuando estudiamos el libro de Reyes. Ustedes pueden ir a nuestra página que tenemos libro de Reyes y saber más o menos qué acontecía en esos tiempos y quién era el que le estaba guiando a esos reyes. Entonces tenemos al rey Jotam, después tenemos al rey Acaz. En el tiempo del rey Acaz ocurrieron varias cosas, ¿no? Fue en este tiempo donde el profeta le habló acerca del nacimiento de su hijo, que iba a ser llamado Immanuel, Elohim con nosotros. Dice tercer rey Acaz, 734. Segunda de Reyes 16, 1 al 4. Acaz, hijo de Jotán, comenzó a gobernar Judá durante el año 17 del reinado de Peca en Israel. Acaz tenía 26 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Eterno, su Elohim, como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, hasta sacrificó a su propio hijo en fuego. De esa manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Eterno había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Bueno, y finalmente también tenemos al rey Ezequías, año 710. Fue durante este reinado donde al rey Acaz muchas veces intentó matar al profeta Isaías, pero no se animó. Fue el rey Ezequías que ya entendió que el profeta Isaías hablaba de parte del Eterno y ya él sí le escuchó. Pero miren lo que dice 2 de Reyes 18:3. Dice, Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Eterno, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Será. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificio. La serpiente de bronce se llamaba Neustam. Y bueno, Ezequías confiaba en el Señor, Elohim de Israel. No hubo nadie como él en todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. Bueno, esto es para poder entender este primer capítulo acerca de lo que habla del profeta Isaías. Pero miren lo que arrancaba diciendo y la parte que a mí me interesa desde el versículo 11, capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice el Eterno, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, hastiado estoy de carneros y de animales gordos, dice. Entonces, el problema ahí era que ellos empezaban a traer los sacrificios para aparentar. Entonces el profeta Isaías empezó a demandarle. Pero el versículo, vamos a saltear 16. ¿Qué les recomienda hacer? En vez de hacer tanto sacrificio para aparentar, dice el versículo 16, 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Y qué dice el 18? Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien y la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh ha hablado. Así comenzaba este profeta Isaías. Pasando al capítulo 2, no vamos a leer todo el capítulo 2, solamente para entender este texto. Arranca con el mensaje que tiene Isaías para dar a nivel nacional. Ustedes van a ver en todo el primer Isaías, ¿no?, que el mensaje es restaurar los corazones de los israelitas y también de los pueblos que están a su alrededor. Dice el capítulo 2, versículo 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Miren lo que el Padre le mostró. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado en el monte de la casa de Yahweh, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán mucho pueblo,
y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en reja. Bueno, la Biblia está hablando ya que el mensaje de Isaías desde arranque era de traer restauración a todas las naciones, y esa va a ser la política y la línea que van a seguir luego sus propios seguidores. Y van a usar muchas veces este texto. Bueno, vamos al capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14. Ya, viendo todo lo que estaba compartiendo sobre la vid, en el capítulo 5 sobre la vid, sobre Israel, yo quería que Israel sea restaurada, quería que me den buenos frutos, pero vine y encontré uvas amargas. Constantemente está hablando de ese tema. Ya habla de la esperanza y la promesa que hay, pero no en el tiempo del rey Acaz, sino en el tiempo de su hijo, el hijo del profeta, del rey Acaz. El rey Acaz era el corrompido en tiempo del profeta Isaías. Y miren lo que le dice acá en el versículo 14. Primero le está diciendo que pida una señal. Vamos a leer el versículo 11, o 10, desde 10. Habló también Yahweh a Acaz diciendo, por medio del profeta Isaías, pide para ti señal de Yahweh, tu Elohim, demandándola, ya sea de abajo o en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré al Eterno. O sea, el profeta Isaías le dice, pedir una señal para que él te pueda ayudar. No, no voy a pedir porque yo soy muy fiel a Todopoderoso. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David. ¿Os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Elohim? Por tanto, el Eterno mismo os dará señal, dice. He aquí que la muchacha joven, significa esta palabra virgen, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. Ahora, ¿por qué este texto fue usado por Mateo, por Lucas, para referirse a Yeshua? Porque en aquella época lo que Israel necesitaba para poder restaurarse y salir de la idolatría y del pecado era un rey del linaje de David que restaure, que nuevamente traiga la paz y la unión al Todopoderoso, al pueblo con el Todopoderoso, como había hecho David cuando fue rey. Antes de David fue Saúl el rey. Saúl vivió un gobierno corrupto, un gobierno donde asesinó a sacerdotes, donde los filisteos tenían poder sobre los israelitas. Se levanta David y David conquista nuevamente todo el territorio, trae paz al territorio, deja un reino próspero a su hijo Salomón y nuevamente puede hacer que el Todopoderoso se conecte con su pueblo. Esa palabra es lo que significa Immanuel, Elohim con nosotros. Immanuel no es un nombre, aunque acá dice llamará su nombre, es como una mención. Recuerden que la palabra nombre es actitud. Este ser que van a ser de esta mujer joven, probablemente era de la esposa joven del rey Acaz. Los reyes tenían varias esposas. Probablemente este niño, Ezequías, nació de una de sus esposas más joven, y él iba a ser quien iba a ocupar el trono. Y iba a traer nuevamente paz a Israel. Y se comerá mantequilla y miel hasta que sea desechado lo malo, porque versículo 16 dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Bueno, hay una serie de profecías referente a Siria, referente al pueblo que va a regresar, referente al llamado, referente a todas las cosas que el Todopoderoso estaba preparando para su pueblo. Para aquel entonces ya el imperio asirio estaba rodeando la tierra y permitiendo ya que el pueblo viva en quebranto. ¿Qué es lo que necesitaban ellos en ese tiempo? Una voz de esperanza, una voz de que no toda la vida vamos a vivir quebrantados y adorando dioses falsos, sino que el Padre tiene esperanza por nosotros a través de este Immanuel, que fue lo que entendieron los seguidores de Yeshua acerca de Yeshua. Yeshua es el que trajo nuevamente la esperanza y la restauración para Israel, para Judá. Por eso, cuando iba a ascender Yeshua, los discípulos le preguntan, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y Yeshua les habla que no es el tiempo, pero ustedes van a recibir poder y van a ser testigos en
todas partes, comenzando de Jerusalén. Esto es entonces lo que vemos aquí en este capítulo, la promesa del nacimiento de Immanuel, que para nosotros, porque otros tienen otro concepto, es el rey Ezequías. El rey Ezequías. Bueno, ahora, ¿qué estaba ocurriendo en tiempos del rey ya Ezequías? Vamos a adelantar, el capítulo 8 ya habla de conflictos, de problemas. Ya Ezequías es el rey, Ezequías gobierna, Ezequías está recibiendo consejos de los consejeros y se está levantando también rebeldes que quieren unirse a Asiria, unirse al imperio enemigo, porque ven que es imposible retener la invasión a Siria. Y aparece en este capítulo 8, versículo 11. Y miren cuál es el consejo que le da el profeta Isaías al rey Ezequías en un momento de crisis política. Porque Yahweh me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Porque esto un mensaje era para el profeta Isaías y para el rey. Este pueblo está con temor, este pueblo quiere entregarse al imperio asirio, aceptar las propuestas del rey de Asiria y quieren dejar al Todopoderoso. Ellos dicen, la única manera al principio el rey Ezequías aceptó estas propuestas, llegó a tratar de negociar con el rey de Asiria, inclusive llegó a darle muchos tesoros, pues el rey de Asiria rompió esas promesas. Al principio hizo eso. Eso fue después, ¿no? Pero acá le está diciendo el profeta Isaías cómo tiene que actuar. Dice, a Yahweh de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán en ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. O sea, acá está diciendo Isaías 8:15. Cuando ellos confíen en ¿cómo se dice? En reglas humanas, en alianza humana, eso va a hacer tropezar. Este mismo texto, ¿quién usó en el Brit Hadashah? Usó Yeshua, refiriéndose a los líderes religiosos, que para ellos el mensaje de Yeshua es tropezadero, porque el mensaje de Yeshua les habla de volver a Dios, y ellos quieren confiar en alianza con los romanos, con los fariseos, con los saduceos. Por eso este mismo texto usó Yeshua, ¿no? Bueno, el versículo 16, 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, al Eterno, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y aquí yo y los hijos que me dio el Eterno somos por señales y presagios en Israel, de parte del Eterno de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Bueno, porque en aquella época todos querían ir a hacer, ¿cómo se dice? Consultar a los payeceros, a los curanderos, para ver si ellos le ayudaban, porque la situación estaba candente. ¿Pero qué le dijo el profeta Isaías? Le habló de la Torá. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y miren lo que dice en el versículo 26. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si quieren recibir la gracia del Eterno, regresen a la Torá. Y a los testimonios son las vivencias que han tenido los hombres de fe a medida que pasó el tiempo. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Eso tiene que ser la base de nuestra confianza para enfrentar a nuestro enemigo, está diciendo el profeta Isaías. Eso vimos en el capítulo 8. Ahora, vamos a hacer un salto. ¿Por qué vamos a hacer un salto impresionante? Porque a partir de aquí, todos los mensajes se van a referir especialmente a el tiempo de restauración, el tiempo
de los reyes, el reinado del Mesías, el espíritu que va a venir el Todopoderoso y va a gobernarse a través de un Mesías. Toda la esperanza centrada en la profecía de un Mesías, ¿no? Va a venir acá. Después también va a hablar sobre las profecías contra los pueblos, contra Babilonia, contra Moab, contra Damasco, Etiopía, Egipto. A todos los pueblos se le va a enviar un mensaje. Todo esto se ve, a Tiro también, ¿no? El juicio sobre la tierra. Y entonces vimos todos estos capítulos nosotros cuando estábamos compartiendo. También hay un texto donde habla condenación a Efraín. El tema es que el libro de Isaías no es que va, ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede decir? Cronológicamente, sino que al comienzo probablemente estaba explicando ese primer capítulo ya los últimos tiempos del profeta Isaías antes de que el imperio asirio derrumbe a los del norte. Y también ya estaba hablando acerca de la esperanza de un restaurador, de un Mesías. Por eso nosotros cuando estudiamos todo este libro vimos el mensaje que traía como esperanza para algunos y juicio para otros. Durante todo este capítulo vimos esperanza para los que se unían al mensaje del profeta Isaías y juicio para los que rechazaban este mensaje. Por ejemplo, hay un capítulo 28 dice condenación a Efraín, dice. Porque ellos, a pesar de que habían recibido mucho el mensaje del Todopoderoso, aún así no podían aceptar. Ahora, ya en el versículo 37 salteamos y ahí llegamos al tema fundamental de este capítulo, que era la invasión a Siria. Dice así: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó su vestido y cubierto de cilicio vino a la casa de el Eterno. Y envió Eliaquín, mayordomo, a Senat, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron así: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de represión y de blasfemia es este, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y lo que da a luz no tiene fuerza. Quizá oirá Yahweh tu Elohim las palabras de Rabsaces, el cual rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Elohim vivo y para vitupear con las palabras que yo, el Eterno tu Elohim, que oyó el Eterno tu Elohim. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Bueno, esto, si ustedes vuelven a ese capítulo, el rey Ezequías recibió una advertencia del rey de Sennacherib. Voy a descuartizarte, voy a destruirte y tu Dios no te va a ayudar, nadie te va a salvar. Yo destruí a todos los dioses habido y por haber y a vos también te voy a destruir. Y le empezó a dar un mensaje a todo el pueblo: todos ustedes van a morir, van a tomar su pipí, van a comer su cacá. Así les empezó a decir. Entonces el rey, que tenía un ejército muy débil, 30.000 soldados, se cuenta contra 185.000. Entonces ahí no le quedó de otra que buscar al siervo del Todopoderoso. Señor, por favor, ora al Padre para que nos libre de esto. Solamente el Todopoderoso con tu guía nos puede ayudar. Ahí se cumple en la vida del rey Ezequías la esperanza de conectarse otra vez con el Padre. Y su nombre, el cual iba a ser llamado Immanuel. Elohim está nuevamente con nosotros. Al versículo 7 dice: aquí yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca espada, dice. Vuelto pues Rabsaces, halló al rey de Asiria que combatía en Libna. Bueno, todo esto está explicando todo lo que es bastante largo, ¿no? Por ejemplo, el versículo 14 habla de lo que hizo Ezequías con esas cartas de maldición. Dice: y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa del Eterno y las extendió delante del Eterno. Entonces Ezequías oró al Eterno diciendo, miren un poco lo que Ezequías estaba orando, que es muy famoso la oración de Ezequías: Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Elohim de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Eterno, tu oído y oye, abre, oh Eterno, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib que han enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Yahweh, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de mano de hombre.
madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Yahweh, Elohim nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Yahweh. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequiel, mientras él estaba orando, mientras Ezequiel estaba orando ahí al frente del templo de rodillas, Ezequiel le envía un mensaje que el Todopoderoso le da. Y dice, Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que el Eterno habló contra él. La virgen de hija de Sión te menosprecia, te escarnece detrás de ti, mueve su cabeza la hija de Jerusalén. O sea, se burla, no le vas a poder hacer nada. Y finalmente, ¿qué dice acá? El versículo, por ejemplo, el versículo 35 dice, 35, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y el 36, y salió el ángel de Yahweh y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todos ellos, todo era cuerpo de muerto. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive, y después dice que se fue y murió allá. Así entonces, prácticamente con esto culmina el primer Isaías, su misión. Después aparece un problema con el rey Ezequías, se enferma, viene el imperio, ya en ese tiempo se estaba levantando. Alguna cosa que la Biblia nos enseña y también la historia, que después de este acontecimiento hay varias opciones. La vez pasada nosotros dijimos que probablemente se envenenaron por agua, otros están diciendo que cayó un rayo y los mató. Un rayo puede caer y matar a muchas personas. No sabemos si eran realmente 185,000 soldados. Bueno, la Biblia nos dice así. Lo que sigue a partir de este acontecimiento, el imperio asirio, y históricamente está demostrado eso, empezó a perder fuerza. Y a partir de ese momento los babilonios, que eran subyugados de Asiria, empezaron a rebelarse y empezaron a manifestarse. Y vienen y hacen alianza con Ezequías. Y ahí sale una profecía interesante, pero como estamos falta de tiempo, vamos a saltear porque quiero saber cómo terminó la vida de este rey. Vamos al 38. 38, enfermedad de Ezequías. Dice así, a ver, un ratito. No, este tema, no, vamos al 40. Vamos al 40, vamos al 40. 40 ya. A ver. Capítulo 40. Hasta el capítulo 39 se habla del rey, del profeta Isaías, y ahí tenía varios escritos donde hablaba sobre el reinado del rey Manasés, también algunos textos que hablan sobre, ¿cómo se dice? El rey, un libro apócrifo, el libro apócrifo, que, ¿cómo se llama este libro? La Ascensión de Isaías, ¿no? En la Ascensión de Isaías menciona cómo Isaías es ejecutado por traición, ¿no? Un grupo de profetas falsos lo traicionan y lo mandan matar por medio del rey Manasés, que era el hijo del rey Ezequías. Él le recrimina también al rey Manasés porque él empieza nuevamente a hacer adoraciones paganas. Entonces, con eso termina la vida de Isaías y su ministerio. Y el capítulo 40, ¿de qué se trata? Ahí prácticamente termina el libro de Isaías. A ver un poco, no sé si... sí, año 609. Probablemente ahí termina la vida de Isaías. Bueno, vamos al 40. El 41 arranca así. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Elohim. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Eterno por todos sus pecados. Si ustedes se dan cuenta, el 37, 38, 39, estaba hablando sobre el problema con los asirios, con el problema después con los babilonios.
y después hay un libro apócrifo que habla sobre el rey Manasés y su conflicto. Y finalmente el 40 ya habla de que son librados y perdonados de su pecado. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió aquí? Aquí han pasado como 200 años, por ahí, ¿no? Y ya está hablando de Israel dentro del imperio babilónico. Aquí ellos ya están cautivos en Babilonia. Isaías ya murió hace mucho tiempo. Y es un mensajero, un segundo Isaías, el que empieza a narrar nuevamente después de mucho tiempo, probablemente de 20 o 30 años estando en Babilonia, una esperanza para el pueblo. Recibe nuevamente el mensaje del Todopoderoso. ¿Cómo se recibía antes los mensajes? Bueno, algunos creen que el Padre le hablaba directamente, pero en realidad cuando alguien empezaba a estudiar, a analizar y a orar al Padre, el Todopoderoso a través de la Escritura te hablaba. Ese es el mensaje espiritual. Y te decía, esto quiero que le digas a mi pueblo, esto quiero que le hables a mi pueblo. Y vos entendías eso a través de la Escritura, a través de los textos. El propio Yeshua nos habló, cuando él empezó a hablar la Escritura a los discípulos, les abrió el entendimiento, les hizo comprender lo que las Escrituras decían. Entonces aquí en el capítulo 40 ya han pasado bastante años y estamos aproximadamente en el año 581 o 550 por ahí, donde ya el pueblo hebreo está en Babilonia. Aquí ya apareció el profeta Jeremías, ya apareció el profeta Habacuc, el profeta Ezequías, que son profetas contemporáneos, y este mensajero anónimo llamado Proto Isaías. Bueno, la nota 1 en el capítulo 40 dice así. Isaías 41, consuelen a mi pueblo, dice Elohim. Últimas palabras de Isaías. Esto es para poder acordarnos de cómo terminó el libro de Isaías. Isaías 39:6 dice, se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro, los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Fíjense que lo último que dijo, escrito, ¿no? Después está la ascensión de Isaías, el libro apócrifo, ¿no? Pero de acuerdo a lo que vemos en el libro de Isaías, lo último que dijo se acordó de que el imperio babilonio iba a venir y iba a llevarlos cautivos. 39:8 dice, entonces Ezequías dijo a Isaías, este mensaje que has dado de parte del Eterno es bueno, pues el rey esperaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Muerte del profeta Isaías, de acuerdo a los libros apócrifos. Fue asesinado a cerrado, según se cree, por el rey Manasés en el 695 antes del Mesías. Según la tradición talmúdica, Isaías posiblemente fue primo de Osaías y pariente de los reyes contemporáneos de Judá. Murió por causas naturales. El rey Ezequías, ¿no? Murió por causas naturales a la edad de 54 años en el 687 y le sucedió su hijo Manasés. Manasés fue un rey de Judá que gobernó entre el 697 y 642. Mucho tiempo gobernó, siendo corregente entre el 697 y 687 ante el Mesías y soberano entre el 687 y 642 ante el Mesías. También tuvo un hijo que se llamó Amón. Amón subió al trono con 22 años y reinó durante 2 años. Siguió las prácticas de la idolatría y Sofonía describió su reinado como marcado por la depravación moral. Fue asesinado por su siervo, que conspiraron contra él, y lo sucedió su hijo Josías, quien tenía 8 años. Al final de su reinado, la situación internacional era inestable. En el este, el imperio asirio comenzaba a desintegrarse y el babilónico aún no lo había mejorado, y el oeste, Egipto, todavía se estaba recuperando de la dominación asiria. Este vacío de poder, Jerusalén fue capaz de gobernarse a sí mismo sin la intervención extranjera. Está hablando de lo que había ocurrido en esos años que muere Isaías, quienes gobernaron hasta llegar al tiempo de la deportación a Babilonia. El rey Josías reinó desde el año 640 hasta el 609. Fue rey de Judá, instituyó reformas importantes en su reinado, se inició la recopilación y edición de Deuteronomio. En el tiempo del rey Isaías se escribió Deuteronomio, bajo liderazgo religioso del profeta Jeremías, Sofonía y otros seguidores de la escuela de Isaías. Esto es importante, a partir de ese momento se empezó a narrar y a escribir
probablemente se cree que fue Isaías que empezó con la historia deuteronomista, ¿no? Y que después continuó con el rey Josías, impulsado mucho por su abuelo Manasés, que nosotros, si ustedes conocen la historia de los reyes, al final Manasés se arrepiente y se vuelve muy devoto de Isaías y prepara una escuela para poder instruir a los discípulos de Isaías y entre ellos a su propio nieto. En el año 612, ante el Mesías, la capital asiria Nínive fue conquistada por Nabopolassar, rey de Babilonia. Jeremías, en Anatot, Judea, 650. Egipto, 558. Fue un profeta, para hablar de Jeremías, hebreo, hijo de sacerdote Hilcías. Jeremías vivió entre el 650 y 585 ante el Mesías en Judá, Jerusalén, Babilonia y Egipto. Fue coetáneo de Ezequiel y anterior a Daniel. Con sus profecías sobre la invasión de los pueblos del norte, Babilonia desafió la política y el paganismo de los reyes de Judea. Joaquín y Sedequías anunció el castigo de Yahweh Adonai por la violación y la corrupción social que rompía la alianza con Elohim. Hablan de paz, pero no hay paz, escribió. En el año 587, Nabucodonosor derrotó a los judíos, llevó cautivo a los notables, esclavizó a miles de personas y ejecutó a los hijos del rey en su presencia y luego le arrancó los ojos y los llevó cautivo a Babilonia. En esa incursión los babilonios destruyeron el templo de Jerusalén, únicamente los pobres fueron respetados y Jeremías se fue a Mizpah y luego a Egipto. Se le protegió a Jeremías, aquí el versículo, quiero saltear, tengo mucha información. Por ejemplo, el rey llevó todo. Bueno, acá físicamente habla de todo lo que ocurrió con el rey y la invasión a Jerusalén. Vamos a probablemente más abajo, Josué, déjale. Probablemente esa parte del libro de Isaías se escribió dentro de la cautividad en Babilonia. Estamos hablando ya desde el versículo 40. Aproximadamente entre los años 550 a 530 ante el Mesías. Por los discípulos de la escuela de Isaías. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué ya había este tipo de mensaje? Porque ya era un mensaje de esperanza dentro de el cautiverio en Babilonia. O sea, el segundo Isaías, a partir de 40, ya habla de la cautividad en Babilonia. Bueno, esto es lo que empieza diciendo este capítulo. Y bueno, vamos al capítulo 42, ya dentro de Babilonia. ¿Qué dice? He aquí mi siervo, yo le sostendré. Está hablando de Jacob, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi rúa. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humease. Por medio de la verdad traerá justicia. Bueno, está hablando en particular del pueblo hebreo que el Todopoderoso va a recuperar para que sean luz entre las naciones. Eso dentro ya de Babilonia. 43, al capítulo 43, versículo 10. 43, 10. ¿Qué dice ahí? Vosotros, otra vez hablando de Israel, sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Yahweh, y fuera de mí no hay quien sabe. ¿Por qué? Porque ya, como hemos compartido durante todo este tiempo, los israelitas, los judíos que estaban en la cautividad en Babilonia, ya empezaron a confiar en los reyes, en los dioses babilonios, en Ishtar, en Marduk. Inclusive el libro de Esther es un libro de judíos que reconocen haber recibido la ayuda de Marduk y de Ishtar. Y por eso narran ese libro. Pero eso es otra historia. Cuando toquemos Esther vamos a hablar de eso. Entonces, el Isaías, el segundo Isaías, quiere que el pueblo regrese. Por eso le da esos mensajes. Ustedes son testigos para que las naciones me conozcan. Este es el mensaje que debemos transmitir al pueblo. Bueno,
Vamos a el 45, capítulo 45. ¿Quién aparece acá? ¿Quién personaje aparece acá? Y atiendan muy bien. Así dice Yahweh. Esto lo está hablando siempre el segundo Isaías, que está recibiendo la revelación y ahora recibe el mensaje. En ese momento se estaba levantando otro imperio llamado el imperio persa, medo-persa, encabezado por un rey llamado Ciro. Este rey estaba tomando varios lugares y estaba por acercarse a Babilonia. Una particularidad de este rey creía en la existencia de un solo Dios, llamado Ahura Mazda, que era devoto a una creencia llamada zoroastrismo. Nosotros cuando hablamos del capítulo 45 tocamos bastante de ese tema. Ustedes pueden ir al capítulo 45 de Isaías y ver todo lo que hablamos. Y va a ser tremenda coincidencia que cuando este rey llega a Jerusalén, entre todos los pueblos que están cautivos por Babilonia, existía un pueblo que también tenía la fe en un solo Dios. Nosotros deducimos que eso hizo que este rey vea como la voluntad de su Dios, que él le llamaba Ahura Mazda, pero creía que era un solo Dios, y conceda a este pueblo liberación y edificación de su templo, y él le llama que Dios me ha dicho. Aunque él le llama, en la Biblia sale Yahweh, pero probablemente él le llamaba como él le llamaba. Porque al final muchas personas le mencionan a su Dios como ellos creen conveniente. Pero el tema es que si creen en la existencia de un solo Dios. Dice el 45, así dice Yahweh a su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano, derecha para sujetar naciones. Yo le tomé a Ciro para sujetar naciones. Delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. O sea, literalmente dicen algunos historiadores que él entró a las ciudades y destruyó puertas de bronce, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Este punto. Acá, por ejemplo, yo quiero mencionarle, vamos a la nota 1 y ahí abajo mismo, ¿quién era Ciro? A ver, ¿quién era Ciro? Ahí está. Dice, ¿quién era Ciro? Ahí está. Dice, Ashan, actual Irán, es el lugar donde nació. 579 ante el Mesías. Río Sir Diria, 530, fue cuando murió. Soberano de Persia, que fundó el imperio persa o Aqueménida, destinado a convertirse en la primera potencia de la época. Una vez asegurada Anatolia, Ciro puso sus ojos en Babilonia, regida por el rey Nabonido. Aprovechando hábilmente la situación de debilidad de los neobabilonios y la crisis religiosa que enfrentaba al rey, con influyente culto al dios Marduk, la deidad de la ciudad preferirá llevar a cabo una campaña rápida que terminará con la sumisión de la antaño ciudad de Mesopotamia. Entre las disposiciones de Ciro hay que destacar la liberación de los judíos y la orden de reconstrucción del templo de Jerusalén. El gran prestigio que estas conquistas le generaron hizo que la mayoría de los reyes de Siria, junto con las ciudades fenicias, le rindiesen vasallajes, a lo que los persas consiguieron los servicios de las flotas de esta. Ciro el Grande respetaba las costumbres y religiones de las tierras que conquistaba, lo que se convirtió en un modelo muy exitoso de administración centralizada y establecimiento de un gobierno que funcionará en beneficio y provecho de sus súbditos. La administración del imperio a través de las sátrapas y el principio vital de formar un gobierno en donde fueron obras lo que a la vez denominaba el edicto de restauración. En realidad, dos edictos descritos en la Biblia como realizado por Ciro el Grande, dejó un legado duradero en la religión judía. Según Isaías 45:1, la Biblia hebrea. Bueno, esto para tener un poco de información sobre este rey y que el profeta Isaías, o sea, el segundo Isaías le menciona. Bueno, avancemos. 47. Seguimos en Babilonia.
desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hijo de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. ¿Qué significa esto? Que el profeta Isaías, de segundo Isaías, Deutero Isaías, ¿no? Está hablando de la caída de Babilonia, la caída inminente de Babilonia, ¿no? Vamos a la nota 1 y la última parte, Isaías 48:20. Fíjense lo que dice ahí. Sin embargo, incluso ahora sean libres de su cautiverio, salgan de Babilonia y de los babilonios, canten este mensaje, grítenlo hasta los extremos de la tierra. El Eterno ha redimido a su siervo, a los del pueblo de Israel. Entonces, constantemente estamos viendo a partir del capítulo 40, caída de Babilonia, el ungido Ciro, salgan de Babilonia, mi esperanza está en mi pueblo, un llamado a salir. ¿Por qué el escritor de Apocalipsis utiliza esos textos también cuando habla de salgan de Babilonia? ¿Qué representaba Babilonia en aquel tiempo para los israelitas? Representaba asimilarse al sistema. Porque muchos judíos al vivir en Babilonia, ellos ya no querían regresar a su pueblo y muchas veces ya habían cambiado también su creencia. Ya empezaron a creer en los dioses babilonios. Entonces estos mensajes era para volver a la esperanza. Todavía ellos cautivos en Babilonia. Bueno, el 51:1 sigue diciendo, ya estamos en los últimos momentos de estar en Babilonia y dice así, oíme lo que seguís la justicia, los que buscáis al Eterno, mirad a la piedra de donde fuisteis cortado y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancado. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Entonces, este 51 estaba hablando de que, pueblo mío, ustedes no son babilonios, ustedes son descendientes de Abraham, ustedes fueron arrancados de una roca que era la roca abrámica y deben volver ahí, deben volver a su casa. Entonces el llamado era porque ya estaban a punto de ser liberados, porque ya estaba cerca el imperio babilonio. 53. Y aquí habla ya probablemente nosotros cuando nos llegamos al 53, este mensajero, el Deutero Isaías, como tanto mencionó sobre que llega el rey Ciro, vamos a ser libres de Babilonia, salgan de aquí, ya no sean babilonios, entonces probablemente fue apresado, fue encarcelado, fue torturado y algunos dicen que hasta fue ejecutado por haber dado este mensaje. Y después de dar este mensaje, el pueblo recapacitó, el pueblo entendió y el pueblo se inclinó nuevamente a volver a su tierra. Y por eso los escritores del Nuevo Testamento, cuando ven este capítulo, ¿de quién se acuerdan? De Yeshua, nuestro Mesías que hizo, nuestro restaurador que hizo, vino y durante 3 años y medio nos enseñó la Torá, nos enseñó la palabra, y a través de esa enseñanza y de ese mensaje, ¿qué ocurrió con él? Lo mataron. Su muerte significó el resultado de habernos enseñado la verdad, y a través de su muerte nos hizo entender que su verdad nos podía redimir, nos podía libertar. Ese es el mensaje en Isaías 53. Yo les recomiendo que vayan a Isaías 53 y ahí van a ver todo el impresionante detalle que hicimos de este capítulo, ¿no? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Y ahí habla, subirá cual renuevo de él como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Y en el versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim, más abatido. Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, israelitas, judíos, nos descarriamos como ovejas. ¿Por qué estaban en Babilonia? Porque habían sido rebeldes. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él. Acá el problema es quién es él, el pecado de todos nosotros. Acá en la nota 6 decía, una y otra vez envió, nota 6, Segunda de Reyes 17:13. Fíjense lo que estaba diciendo. Una y otra vez el Eterno envió a su profeta y vidente para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos caminos.
obedezcan mi mandato y decreto, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados, que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como su antepasado, quienes se negaron a creer al Eterno, su Elohim. Versículo 15. Rechazaron su decreto y el pacto que había hecho con su antepasado y despreciaron toda su advertencia. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas. Desobedecieron el mandato del Señor de no imitarla. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor, su Elohim, e hicieron 2 becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Será y rindieron culto a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego, consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron al completo mal, por lo cual provocaban el enojo del Eterno. Como el Eterno estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. Solo la tribu de Judá quedó en la tierra, pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandatos del Eterno, su Elohim, y ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Eterno rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia. ¿De qué estamos hablando acá? De los pecados de los israelitas, que está diciendo acá en el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuál era el pecado? Ya acabamos de leer. Eso el Eterno cargó y lo puso en su siervo, para que nosotros podamos entender su mensaje. Bueno, finalmente arrancamos con el capítulo 56. El capítulo 56 ya no estamos en Babilonia, ya regresamos a Jerusalén. A través de Edra y Nehemías el pueblo regresa. Y acá la esperanza es volver otra vez a los pactos, porque la mayoría que regresó venía con una mentalidad babilónica. Ellos habían formado una religión babilónica allá en Babilonia y ahora querían implementarla acá en Israel a su manera. Acá es donde empiezan a aparecer las famosas obras de la ley, la halajá judía, los misterios, las costumbres babilónicas, y se empieza a hacer todo un conflicto. Les recomiendo nuevamente volver a este capítulo 56 y vamos a entender cómo empezó a mezclarse la fe hebrea, la fe actual hebrea de la Torá con las ideas babilónicas. Por más que la Torá fue editada y recopilada en Babilonia, muchas cosas ellos la añadieron y le trajeron y querían aplicarlo aquí en Jerusalén. ¿Cómo arranca este capítulo 56, que es el famoso Trito Isaías? Probablemente un hombre que quería ¿cómo se puede decir? Unirse a una revuelta. ¿Qué revuelta? Los nativos, los que fuimos esparcidos por todas partes y queremos regresar a nuestra tierra, estamos siendo interrumpidos por ustedes, los judíos babilonios. Ya se les llamaba los judíos babilonios y los judíos originarios. Los judíos babilonios son los judíos que se formaron en Babilonia, aprendieron en Babilonia y crearon su fe y formaron su fe en Babilonia. Los judíos originarios son los que habían sido esparcidos por los asirios, por otros pueblos, y que estaban regresando a la tierra, y muchos de ellos que estaban viviendo ahí en Babilonia, en Jerusalén, pero que no tenían esta mentalidad que tenían los judíos babilonios, y se creó un conflicto. Esto se explica muy bien en el libro de Esdras y Nehemías. El libro de Ruth, por cierto, también es un libro que se narra en esa época para combatir la desigualdad que estaban teniendo específicamente contra las mujeres que no eran judías, pero que habían adoptado la fe judía y se habían casado con judíos. Porque muchos de ellos ni siquiera hablaban el hebreo, ellos querían implementar otra vez, no, acá hay que hablarse hebreo, hay que vestirse como judío, hay que decir Barú atá Adonai Eloheinu, hay que decir, así empezaron lo que hoy en día nosotros estamos viendo en este movimiento mesiánico, ¿no? Que si vos no hablas hebreo, si no te vestís como judío, si no haces cosas de judío, vos no podés ser parte de las promesas del pueblo de Israel. Entonces, el Trito de Isaías es una rebeldía contra este tipo de flagelo. Y miren cómo él se abre a todos los que quieran ser parte, que el Eterno quiere que todos sean parte de esta promesa.
Así dijo, capítulo 56, versículo 1. Así dijo el Eterno, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre, no dice el judío, que hace esto, y el Hijo de Hombre enviado del Todopoderoso, que lo abraza, que guarda el día de Shabbat para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. O sea, si ustedes vienen y aceptan el Shabbat como una promesa del Padre, como una esperanza del Padre, porque el Shabbat representa el reino restaurado, ustedes van a poder ser parte de estas promesas. ¿Y a quién le está hablando este trito Isaías, el tercer Isaías? Y el extranjero que sigue a Yahweh, no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco. O sea, este trito de Isaías se está abriendo a los extranjeros, a los eunucos, a los que normalmente los judíos, ¿cómo se puede decir? Radicales, ignoraban o excluían. En la nota, vamos a ver un poco la nota 1, 56, nota 1, para poder entender este resumen. El libro de Isaías se compone de 3 partes distintas, que se refieren a diferentes periodos de la historia de Israel. La primera trata de los años 781 a 687. La segunda, del exilio tras la toma de Jerusalén. La tercera, del regreso del exilio entre el 537 y 520. Estos periodos están tan alejados en el tiempo que rápidamente se comprendió que Isaías no podía ser el autor de todo el libro. De forma bastante clásica, distinguimos el primer Isaías o proto-Isaías, así se le llama técnicamente, ¿no? Proto-Isaías, que abarca los primeros 39 capítulos. El segundo Isaías o Deutero-Isaías, que comienza en el capítulo 40 y termina en el 55. Y finalmente el tercer Isaías o Trito Isaías, que incluye los capítulos 56 al 66. La primera parte, capítulo 1 al 39, recoge profecías que tuvieron lugar en tiempos de Osías, Jotán, Ahaz, Ezequías, reyes de Judá, es decir, entre el 781 y el 687 ante el Mesías. Tras un periodo de calma de las potencias, Asiria se convirtió en una amenaza. El profeta lee en la historia que se desarrolla ante sus ojos la acción de Elohim que castiga a su pueblo infiel para corregirlo y hacerlo volver a sí mismo. Las alianzas y las derrotas son oportunidades para anunciar al rey y al pueblo de los cálculos puramente humanos ya a corto plazo. Poco a poco, ante el derrumbe de toda la esperanza, Samaria es tomada en el 721 y Judá paga el tributo en el 701. Aparece la promesa mesiánica que desafía todo tiempo, todo poder y todo cálculo. Esa es la primera parte. La segunda parte, capítulos 40 al 55, ¿no? Se llama también libro de consolación de Israel. Nos encontramos en la época del exilio, tras la toma de Jerusalén en el año 587 por los egipcios ejércitos del rey Nabucodonosor. Babilonia ha logrado a Asiria, pero la ciudad ha sido tomada. Sus habitantes han sido deportados y viven en el exilio, en la capital enemiga. Frente a esta derrota radical, el profeta asegura que el Elohim de Israel sigue velando por su pueblo. Este Elohim no es solo el Elohim de Israel, sino de todo el género humano. Se afirma el monoteísmo universal y se aclara la expectativa mesiánica, el que ya fue descrito en el primer libro como la Virgen está encinta y la luz de un hijo, Isaías 7:14. Se convierte en el misterioso siervo descrito en 4 pequeños cuadros poéticos que se llaman cantos del siervo. Eso aparece en Isaías 42, 49, 50, 52, 53. Curiosamente, este siervo no tiene ninguno de los atributos del poder real o divino. Por el contrario, parece derivar de su poder, de su fragilidad y humanidad. Este es el segundo Isaías. Por último, la tercera parte, capítulo 55 al 66, se refiere al periodo posterior al regreso del exilio, entre el 537 y 520. Los judíos regresaron a la provincia de Judá,
Sin embargo, este esperado regreso que se esperaba con mucho resultado, como resultado, perdón, eh, fue muy difícil, más difícil de lo esperado. Los recién llegados son vistos como usurpadores por los que se han quedado. Una vez más, el profeta tiene que devolver la esperanza, reconciliar y calmar, reprende, consuela, amonesta, pero sobre todo hace brillar a Jerusalén como la ciudad de Elohim, el faro de todas las naciones, el lugar de la esperanza escatológica. Así, ante este sucesivo derrumbe de todas las esperanzas terrenales, ante las rencillas internas, el autor del libro de Isaías encuentra en la fe una respuesta original a Elohim de Israel. Se revela y se afirma como el Elohim de las naciones, un Elohim más ético que político, que se deja buscar por el hombre recto y justo, que se revela en la debilidad, vive en la esperanza de salvación para todos los hombres. Trito Isaías, narración probablemente de más de un autor entre los años 537 a 450. Y en ese tiempo también estuvo el profeta Zacarías y el profeta Malaquías. Amén. Capítulo 62. Gobierno Trito Isaías. Estamos en Jerusalén. Versículo 11. He aquí que el Eterno hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí tu recompensa con él, y delante de él su obra. Y llamarán pueblo santo, redimidos de Yahweh, y a ti te llamarán la ciudad deseada, no desamparada. Este mensaje del Trito de Isaías ya habla de una esperanza extendida, de una ciudad restaurada donde la luz de la Torá se manifiesta para todas las naciones. Ese es el objetivo, ¿no? Y finalmente 66.1, que dice 66.1. El Eterno dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahweh. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mismo mensaje que hizo Yeshua con sus discípulos. Si ustedes son fieles, si ustedes son oidores, seguidores de los profetas, de los salmos, de la Torá, entonces yo, el Todopoderoso, los tendrá en cuenta, ¿no? Podrán comprender su mensaje. Y decía el apóstol Pedro, vendrán tiempos de refrigerio, ¿no? Entonces el Trito Isaías ya es un mensaje más esperanzador para los tiempos postreros, que acabamos nada más la semana pasada de compartir este capítulo 66. Hermanos, fue un resumen relámpago, muchas cosas tal vez no lo pudimos decir. Es un libro de 66 capítulos. Lo más importante es que nos tiene un mensaje de esperanza en medio de los conflictos que hubo con el primer Isaías, con el imperio asirio, en medio de la invasión religiosa, de la invasión sistemática que tuvieron mientras estuvieron cautivos en Babilonia, y la desigualdad radicalista, así se puede decir, radicalizada del judaísmo en el tiempo que estuvieron ya en Jerusalén. Y finalmente con una esperanza de que Israel y Jerusalén sean luz para todas las naciones, porque el Todopoderoso está arriba y no tiene un lugar fijo donde le puedan edificar. Él mora en todas partes. Esa es la esperanza que nos da el libro de Isaías. Y con esto cerramos este impresionante libro que nos tomó 1 año y 7 meses por ahí compartir. Creo que empezamos en el mes de enero, el año pasado, ¿no? De 2022. Y todavía estoy observando algunos videos que comenzamos. Estaba yo flaquito cuando eso. Ahora pasé y engordé mucho. Lo que puedo cambiar en 1 año, ¿no? Un propio estudio. Entonces por eso estoy muy agradecido al Padre que me haya concedido terminar este libro. Para uno llegar a esta etapa de concluir un libro, se necesita mucha dedicación, mucho tiempo, mucha lectura y buena salud y la vida que cada día el Padre nos da, y por lo cual nosotros estamos agradecidos. Agradecido con todos ustedes también que han participado y sigan participando, porque a partir de ahora se vienen más cosas,
más estudio y el Padre nos promete muchas cosas para nuestra vida. Amén. Con esto terminamos el libro de Isaías y nos despedimos hasta el próximo estudio que aparecerá la próxima semana, que va a ser el libro de Hechos. Pero en realidad la continuación de Isaías tendría que ser el libro de Jeremías próximamente. No sabemos cuándo, pero Jeremías probablemente va a ser el próximo libro para continuar todos estos relatos. Hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Isaías. Bendiciones y hasta pronto.